Hoy estamos viendo una carta importante, la carta de Pablo a los tesalonicenses. En esa época, para hacer un poco una breve introducción, en esa época Roma y Tesalónica eran las ciudades más importantes de aquella región. Alejandro Magno conquistó Tesalónica y en esa época también es verdad que había un grave problema espiritual. Tesalónica, por ser una gran ciudad, al igual que Roma, no se escapaba de esa situación, una grave situación también espiritual, de las cuales muchas personas que van a la iglesia y de las cuales muchos intelectuales no tienen interés en esto. Hoy podemos ver en muchísimos países donde los problemas mentales cada vez están creciendo más. España no es ajena a ello, ¿verdad? En España cada día y cada vez más están aumentando los problemas de depresión. Hoy en día la depresión es un problema muy acuciante, muy importante en nuestra sociedad. Se especula que para el año 2030 gran parte del presupuesto de sanidad en España, gran parte del presupuesto de la sanidad vaya a parar a manos o en manos de la medicina para tratar los problemas mentales, sobre todo los problemas de depresión. Y no solamente eso, sino que para el año 2050, según la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, se especula que probablemente el 1% del PIB, del Producto Interior Bruto del país, va a ir a parar a ese tipo de enfermedad, a erradicar o a paliar este tipo de enfermedades mentales. La depresión es una enfermedad de las peores que hay. La depresión es una de las peores enfermedades mentales que hay, porque no se sabe muy bien qué es, cómo empieza, y tampoco se sabe muy bien hacia dónde se encaminan las personas que tienen este tipo de problema. No saben qué hacer con estas personas. Hoy en día el problema está ahí. Hoy en día podemos ver que los problemas mentales es dentro de la rama de la medicina donde menos avances ha habido, porque no se sabe muy bien. Hay unos protocolos que se siguen, pero llega un momento donde no sabe qué hacer y dice, será depresión, será de los nervios. Y eso es un eufemismo genérico para decir, no tengo ni idea. No saben qué hacer. Y cada vez está aumentando más este tipo de problemas mentales. Por ello, muchas personas que comienzan con la depresión, muchas de ellas terminan en el suicidio, porque no hay una respuesta para este tipo de personas. Y el porcentaje cada vez es más alto, cada vez crece más. Pero la Iglesia no conoce bien esto. Hoy en día la Iglesia tampoco maneja muy bien esta circunstancia, no sabe este problema y es más, a veces ni le interesa saberlo. Eso los médicos, los psicólogos, pero no saben muy bien cómo tratar. Y lo que podemos ver, según la historia, nos dice que en Tesalónica había muchas personas con este tipo de problemas. Había personas que estaban llenas de problemas de esta índole que no podían solucionar. Por eso Dios levantó 3 personas importantes para salvar esta región. Y vemos que Dios levanta a Pablo, que hizo el movimiento del evangelismo. Y Dios levanta también a Jasón, que hizo el movimiento de la palabra. Y también envió, como vemos en el pasaje de hoy, a otro personaje, a Timoteo, que en este día podamos recibir gracia a través del culto. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy podáis recibir gracia, que hoy en el nombre de Jesucristo también podéis recibir sanidad y sanidad mental, que todos en algún momento necesitamos, que podamos solucionar en el nombre de Jesucristo los problemas urgentes. ¿Es posible? Es posible. A través del nombre de Jesucristo y a través del culto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y necesitamos unas pautas, y necesitamos una orientación. Lo primero que tenemos que ver y que tenemos que saber es que necesitamos urgente e imperiosamente salir de nuestro pasado. Necesitamos cambiar nuestro destino. Es lo primero que necesitamos en nuestra vida, cambiar nuestro pasado. Y hoy en la clase de obreros, en el culto de obreros, hemos dado una especie de culto de obreros, padres obreros, tomando el mensaje de la semana pasada de padres,
donde se nos hablaba que tenemos que salir de nuestro problema del pasado, tenemos que salir de nuestros pensamientos, salir de nuestra ideología, tenemos que salir de los malos entendidos que hemos recibido durante toda nuestra vida, que tenemos que salir de las heridas que esos malos entendidos nos han ido creando, tenemos que salir de las heridas que han afectado incluso a nuestros sentimientos y que cuando el diablo sabe que estamos levantando cabeza, sabe dónde tocarlo para volver nuevamente a que nos agachemos. Necesitamos salir de nuestro pasado y cambiar nuestro destino, como así nos dice la palabra, que cuando nosotros conocemos a Cristo, lo primero que hace es cambiar nuestro destino. Y nos dice que hemos pasado de muerte a vida. Y es lo primero que tengo que saber. Pablo, ¿qué es lo que Pablo hacía cuando iba camino de Damasco? Iba persiguiendo cristianos, iba persiguiéndolos para meterlos en la cárcel. Pero al encontrarse con Cristo, ¿qué es lo que ocurrió? Su vida cambió completamente, un cambio radical, profundo, interno. Yendo a cazar cristianos, a meterlos en las cárceles o a matarlos en sí mismo, toda su vida cambió cuando tuvo un encuentro con Cristo. Timoteo, al encontrarse con Pablo en Listra, cambió completamente su vida y su destino. Jasón, cuando tuvo problemas, cuando se encontró con Jesucristo, su destino cambió completamente, cambió su vida radicalmente, es indudable. Hemos cambiado nuestro destino cuando nos hemos encontrado con Cristo. Y esto tiene que ser una evidencia. Esto necesita ser manifestado y experimentado. Quiero decir con esto que no tiene que ser un cambio simplemente cosmetológico, que no tiene que ser simplemente un cambio estético, que no tiene que ser solamente un cambio de imagen. Tiene que haber un cambio profundo. Pablo, cuando se encuentra con Cristo, no cambia de religión. Hay muchas personas que dicen, no, yo no me quiero cambiar de religión, pero nadie habla de cambiar de religión. Pablo nunca cambió de religión. Simplemente comprendió el Evangelio correctamente. Pero el cambio que hubo en su vida fue un cambio drástico, 100%. Es igual, él sigue siendo judío, él no dejó de ser judío, él no dejó de cumplir con las tradiciones y no dejó de cumplir con los votos y no dejó de cumplir con eso. Pero su vida cambió radicalmente. Es un cambio que tiene que ver con el interior de la persona, con la radicalización del mensaje de Cristo en nuestro interior. No es simplemente un cambio de, bueno, pues ahora cambio mi ropa, ya me he visto de otra manera, o si ya antes pues fumaba, ya no fumo, decía o ya no digo. Cosas que tienen que ver con la imagen y con la estética, nada más. Significa, hemos pasado de muerte a vida. Es una palabra drástica. Muerte y vida es justo lo antagónico. No puede existir las dos cosas en el mismo lugar. Si hay vida y no puede haber muerte. No pueden cohabitar como no puede cohabitar la luz y las tinieblas. Es imposible. O hay luz o hay tinieblas, pero no puede haber las dos cosas al mismo tiempo. Si encendemos la luz, ya está, la oscuridad desaparece. Si las apagamos, aparece la luz, la oscuridad, pero no pueden cohabitar. Hemos pasado de muerte a vida. Lo dijo Jesucristo, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Juan 4:24 nos pasó muerte a vida, dice la palabra. Romanos 8:2 nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Ahora tenemos la vida. Es algo grande. La mayoría de las personas no pueden escapar del destino de la muerte, pero a nosotros Dios nos ha dado la bendición de cambiar ese destino, de cambiar la muerte por la vida. Tenemos esta gracia. Por eso, en el nombre de Jesucristo, os bendigo para que podamos ser desatados del pasado en el día de hoy, que ya no tenemos que estar atados por Satanás, que no tenemos que estar atados por la oscuridad, que no tenemos que estar atados a la muerte, porque hemos pasado de muerte a vida y ahora somos hijos de Dios. Decía una palabra el domingo pasado y hoy volví a repetirla. Tenemos que tener orgullo de ser hechos hijos de Dios. Tenemos que tener orgullo de que somos cristianos. Tenemos que tener orgullo del Evangelio que Dios nos ha dado, que ha hecho cambiar nuestro destino y toda nuestra vida. Tenemos que estar orgullosos, con la cabeza bien alta, sin vergüenza. No, a nadie le estoy llamando sinvergüenza, que no tenemos que tener vergüenza. ¿No os habéis fijado alguna vez? Seguro que sí, en estas
programas deportivos o cuando echan las noticias, cuando juegan los equipos de fútbol y luego hacen encuestas con los que salen del campo de fútbol cuando entran y van los hombres, y hombres ya mayores, ya no voy a decir jovencitos, no, mayores, que van con las camisetas, con los gorros, que van con todas esas cosas y se ponen a gritar y a danzar y a saltar y yo muchas veces digo, Dios mío, a mí me da vergüenza ajena verlos. A mí me da a veces vergüenza ajena. Digo, pero esas personas ya mayores, respetables, ¿qué pensarán sus hijos cuando dicen esas cosas, cuando se ponen a gritar de esa manera? Y no les da vergüenza en absoluto, y lo hacen orgullosos. Y son orgullosos del equipo de su corazón y lo expresan. Tenemos que tener un orgullo muy superior a todo eso, hermanos, por causa del Evangelio. En el momento en que nosotros entendemos esa verdad y tenemos ese orgullo por el Evangelio, ese orgullo de que somos hijos de Dios, empezarán a acontecer grandes cosas, grandes respuestas vendrán a nuestra vida. Tenemos que salir de nuestro pasado, tenemos que salir de nuestras frustraciones, tenemos que salir de todas las cosas que en nuestro pasado han ocurrido. Hay muchas personas que siguen heridas por el pasado, hijos que están heridas con los padres. Es que mi padre hizo o mi padre dejó de hacer. Pastores que están heridos con los diáconos que están heridos con los pastores, diáconos heridos con los miembros de iglesia, los miembros de iglesias heridos los unos con los otros, e iglesias heridas las unas con las otras. Y frustrados, todo el mundo herido. No podemos funcionar así. Tenemos que solucionar, porque tenemos que salir de estar atrapados por ese problema que es grave, porque nos impide, nos deja totalmente inoperantes. No, es que yo no hago eso, ¿por qué? Porque me hirieron, porque me siento herido. Está bien, sal de tu pasado, has pasado de muerte a vida, eres una nueva criatura en Cristo. No podemos seguir con nuestro pasado. No puedes seguir con tus heridas del pasado. ¿Por qué? Mira Job. Si vemos en el libro de Job, Job dice que Satanás atacó a lo que más temía. A lo que más temía Job es donde atacó. Satanás sabía muy bien qué era lo que le preocupaba a Job. Lo sabía. ¿Por qué? Porque ya Job se había encargado de decirlo. Nos pasa a nosotros, nos preocupamos por las cosas y nos encargamos de decirlas, porque además somos dados a eso, a compartir con los demás nuestras preocupaciones y las dejamos caer y enseguida nos dejamos llevar por ellas. Pero Primera de Juan capítulo 3, ¿qué dice? Dice que Satanás siempre ataca en las cosas o por las cosas que más nos preocupa. Por las cosas por las que nos preocupamos es donde Satanás ataca. ¿Por qué? Es nuestro punto débil, es nuestro punto flojo. Y nosotros las dejamos caer y las dejamos entender. Por eso Primera de Pedro 5:8 que dice que entreguemos todas nuestras preocupaciones dentro de Cristo. Porque si no lo hacemos, ¿qué es lo que dice? Que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quiénes? A los que tienen preocupaciones, a aquellos que están angustiados, a aquellos que siguen heridos, a aquellos que siguen teniendo esas cosas del pasado. Que no solamente se queda ahí. Si pudierais leer Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice que por lo que siempre nos preocupamos, por lo que siempre nos preocupa, llega a convertirse en nuestro destino. Es decir, lo que nosotros continuamente proclamamos con nuestra boca, es lo que al final se va a cumplir. Es lo que viene a decir que vas a convertir en tu propio destino. Tú estás labrando tu destino con tu preocupación, con tu temor, con tu miedo, con tu pasado, con tu herida, proclamando a continua y constantemente. Es lo que va a forjarse en el futuro. Es tu destino que se está forjando. Va a llegar a convertirse en tu destino. Si estoy atrapado por los problemas de mi pasado, hermanos, se va a convertir en un grave problema, porque va a condicionar tu presente y tu futuro. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos en el día de hoy recibir sanidad de nuestro pasado. Que en el día de hoy tú puedas recibir sanidad, que hoy tú puedas recibir la luz, como el ciego Bartimeo. Llegó un momento que al encuentro de Jesús la pudo recibir. Este hombre ciego clamó a Cristo: Hijo de David, ten misericordia de mí.
Clamó a Dios, gritó fuertemente este hombre ciego y toda la gente le decía que se callara. Cállate, estás molestando. Incluso los propios discípulos también. Cállate, vas a molestar al maestro. Pero este hombre, como no veía, no tenía más recursos que gritar, y gritaba cada vez más. Pero no solo dijo, ten misericordia de mí, sino que dijo, hijo de David. Empleó esa palabra, ese término cambió su destino. Ese momento crucial Jesucristo se paró y le dijo, ¿qué quieres que te haga? En ese momento crucial, Jesús le da una respuesta. Conforme a tu fe te será hecho. Conforme a tu fe. Por eso yo tengo que ver hoy la palabra y el mensaje que Jesucristo separa para nosotros hoy y separa por nosotros y nos dice nuevamente, conforme a tu fe te será hecho. Cambia tu destino, porque es conforme a tu fe que va a ser hecho. Cambia tu herida, porque conforme a tu fe te va a ser hecho. Clama a mí y yo responderé, dijo el Señor en Jeremías. Este hombre clamó a Jesucristo y Jesucristo siempre, cuando un hombre clama, cuando una mujer clama a Cristo, Cristo se para. ¿Qué quieres? Conforme a tu fe te será hecho. Si oramos, las obras acontecerán. Si obramos, Cristo obrará. Si nosotros clamamos, si nosotros oramos, Cristo va a hacer la obra. Por eso tanto énfasis, hermanos, tengamos ese acontecimiento de podernos levantar media hora antes, que podamos estar 30 minutos antes delante de la presencia de Dios, clamando, viendo la situación, viendo los problemas, viendo las heridas que podamos tener, viendo nuestros pensamientos equivocados, viendo nuestra ideología que no es la correcta, viendo nuestras heridas, nuestros sentimientos heridos, que podamos cambiarlo por causa del Evangelio. Solamente así es que podremos hacerlo, porque si lo hagamos o no, tiene que ver con que entremos en el poder de la oración o no entremos en el poder de la oración. No es simplemente, ¡ay, me gustaría! Está bien, pues a mí también me gustaría tener un tío en América, pero no lo tengo, ¿verdad? No es cuestión de, me gustaría. Entra. ¿Cómo yo puedo tener respuesta? ¿Cómo yo puedo recibir sanidad ante eso? ¿Cómo yo puedo cambiar realmente? Si me concentro bien durante el culto, se van a levantar milagros. Empieza por concentrarte en la palabra, en el culto que hoy estamos teniendo. Piensa una cosa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por 3 partes. Tiene una parte física, tiene una parte almática, el alma, pero también tiene una parte espiritual. ¿Amén? Tenemos 3 partes, pero la parte más importante y la influencia más importante no es la física, es la espiritual. Ahora, nosotros le damos más influencia a lo físico, ¿verdad? Lo primero es lo físico, después lo emocional o almático y, bueno, si queda algo, lo espiritual. Lo hacemos al revés. ¿Cómo no van a funcionar las cosas si hacemos las cosas al revés? No pueden funcionar nunca. Lo más importante y que más influencia a la persona es la parte espiritual. Es lo que más influencia trae. Hay científicos que dicen que si tienes un corazón alegre y agradecido, puede hacer una obra mucho mejor que la quimioterapia para el cáncer. Es así. Tiene que ver más lo espiritual y lo emocional que lo físico. Los médicos lo saben y lo expresan y lo dicen. Porque somos seres espirituales que Dios nos ha creado con espíritu. Si obviamos esa parte del ser humano, no vamos a encontrar respuestas en nuestra vida. Por eso Pablo, antes de ir a Tesalónica, ¿qué es lo que hizo? Fue a Macedonia a orar. Y en Macedonia estuvo un tiempo. En Hechos capítulo 17 dice que por 3 días de reposo estuvo compartiendo la palabra en Macedonia. 3 días de reposo significa 3 semanas, ¿verdad? Día de reposo es el sábado. 3 días de reposo eran 3 sábados. Es decir, 3 semanas antes de ir a Tesalónica. Como somos hijos de Dios, tenemos que saber que ya hemos recibido la salvación. Y por lo tanto, si oramos sinceramente, hermanos, sinceramente, aunque solamente sean 5 minutos al día, podremos entrar en un nivel de profundidad espiritual. Si nosotros tenemos ese tiempo de por la mañana,
Podremos ver incluso como Pablo, que dice que entró en el tercer cielo y dice, no sé cómo lo hice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Qué está diciendo? Si oramos un poco profundamente, vamos a encontrar un nivel espiritual superior a este mundo. Podremos ver las respuestas que Dios tiene para nosotros. Podremos ver cosas que el mundo no puede percibir. Sabemos hoy en día que el cerebro humano, a día de hoy todavía, es mucho más potente que cualquier máquina. Dicen que cualquier mente humana es mucho más fuerte y poderosa que una habitación llena con 1000 ordenadores. Todavía, jugando al ajedrez, creo que todavía los hombres siguen ganando a las máquinas hoy en día. Ya nos han ganado, cachis. Pero ahí están todavía peleándose. La capacidad del ser humano es muy superior a la de las máquinas hoy en día. Podemos ver esta realidad. Si recibimos el poder espiritual y la fuerza a través de la oración, ocurrirán grandes cosas. Si tomamos este pacto y oramos, sucederán obras poderosas en nuestra vida. ¿Cómo vamos a cambiar? Ten victoria en tu culto personal. ¿Cómo vamos a cambiar? Ten victoria en tu tiempo de oración. Que puedas orar concentradamente, que puedas orar profundamente con la palabra que Dios hoy te está dando. Ora con esta palabra para traer sanidad. Y después, levántate con una fe superior a lo que hoy en día llamamos el sentido común. Hoy en día la gente habla, es que el sentido común, ¿verdad? Y yo muchas veces digo, el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, ¿verdad? Porque el sentido común está distorsionado. Tenemos que tener una fe superior para poder vencer a este mundo y al sentido común de este mundo a través de la fe y de la oración. Hay una fe que esperamos, dice la palabra, lo que no se ve. Hebreos 11:1, ¿verdad? La fe es lo que esperamos, pero que no se ve. La fe que supera, de alguna manera, el sentido común. ¿Por qué? Porque estamos creyendo algo que no estamos viendo. Estamos superando el sentido común. Si tenemos esa fe en Dios, el Padre nos dará respuestas importantes. Tenemos que superar eso. Vemos el ejemplo de José. José fue vendido como esclavo hasta que llegó a Egipto y fue vendido. Dice que pasaron 3 meses. En ese tiempo, durante esos 3 meses, ni podían lavarse, ni podían lavar la ropa, ni podían asearse, no podían comer mucho, estaban adelgazando, estaban atados, no podían solventar esos problemas y lo único que tenían para ver si la persona tenía salud o estaba en buen estado, ¿qué era? Miraba los dientes, ¿verdad? Porque el aspecto físico era deplorable. En 3 meses, en esa situación estaba que José, incluso aún en ella, oraba fervientemente por el sueño que Dios le había dado. No importaba cuál era su aspecto, no importaba su imagen, no importaba lo que estaba pasando. Él tenía un sueño de poder gobernar sobre toda esa región como Dios le había dado en esos sueños. Y es lo que iba a pasar, pero el sentido común, ¿qué es lo que le puede decir a una persona así? Tú estás loco, tú eres un esclavo, ¿cómo vas a hacer nada? Mírate en un espejo. El sentido común dice que vas a morir siendo esclavo. Pero en medio de esa situación tenemos que tener la fe que supera ese sentido común, que supera esas apariencias. Y José pensó que no iba a ser vendido como esclavo, sino que iba a evangelizar Egipto, que iba a conquistar ese país. No fue vendido a cualquier sitio ni en cualquier casa. Fue llevado a la casa de Potifar, personaje importante, y José trabajó muy bien, y oraba fervientemente. Y Potifar pudo ver que Jehová estaba con José en todo tiempo. Potifar pudo ver eso, que Dios hacía prosperar todo lo que José hacía. El sentido común decía una cosa, pero Dios obra otra. Y por eso Potifar lo eleva y lo pone como gobernador de su casa. No tiene sentido común esa palabra. Pero Dios así lo hizo con José. Y la fe de José pudo superar esa situación. No tenemos que mirar hacia atrás. En Babilonia había un hecho e hicieron un gran ídolo. Y en medio de Babilonia dijeron una gran ley, establecieron una ley.
todo el mundo tiene que adorar a este ídolo, a esta imagen. El sentido común hacía que todo el mundo tuviera que arrodillarse. Es más, quien no lo hiciera sería condenado a la muerte. El sentido común nos estaba diciendo una cosa, pero hubo 3 amigos, 3 hombres, que dijeron que no lo harían. Sadrac, Mesac y Abed-Negó tenían una fe que superaba el sentido común. Pero hombre, si no lo hacéis, os van a matar. Aunque sea arrodillaros y luego os arrepentís o esconderos por lo menos. Daniel, no te pongas a orar y abras las ventanas para que todo el mundo te vea. ¿Por qué? El sentido común. ¿Por qué te van a matar? Eso dice el sentido común. Escóndete, tápate. Pero la fe que tuvieron estos hombres era muy superior al sentido común general. Y estos hombres respondieron y contestaron que tengamos que entrar en el horno de fuego, no haremos idolatría, no nos arrodillaremos delante de los ídolos. Dios nos rescatará. Y si no nos rescata, pues aunque no nos rescate, tampoco lo haremos. No tiene lógica, no tiene sentido común. Pero estos hombres cambiaron la historia de un país. ¿Por qué? No se quedaron simplemente con el sentido común, con lo lógico, con lo normal. Tuvieron una fe superior. Hoy hemos visto y estamos viendo a Timoteo, nieto de Loida, hijo de Eunice, 2 personas, 2 mujeres con una gran fe. Una abuela y una madre que establecieron un modelo para su hijo, Timoteo. Hoy hablamos de modelos también con los papás y con los obreros. Le dieron un ejemplo a Timoteo y ese ejemplo lo tuvo. Pablo le conoció con sus lágrimas. Pablo, que fue apedreado en Listra. Pablo, que casi le matan en esa ciudad. De tal manera que incluso le echaron fuera entre los cadáveres, entre los muertos, porque pensaban de la paliza que le habían dado. Pensaron que había muerto Pablo. Pero Pablo se despertó y se levantó. ¿Y qué es lo que hizo? Volvió a entrar a Listra. ¿Por qué? Porque allí había un discípulo. ¿Es lógico eso? ¿El sentido común es ese? El sentido común es casi me matan y si vuelvo a entrar van a terminar de matarme. El sentido común me diría, sal corriendo, huye, vete a otra ciudad. El sentido común diría, aquí no quieren el evangelio, pues me voy allí. El sentido común me diría eso. Pero Pablo tenía una fe superior a todo eso. Pablo vio que dentro de Listra había un discípulo, estaba Timoteo. Si tenemos esa fe, si creemos en esa palabra de esta manera, vamos a encontrarnos con los discípulos que están ocultos en el campo. Pero pastor, eso no tiene sentido. Claro, el sentido común no lo tiene, pero tiene el sentido de la fe, que es superior al sentido común. De tal manera, el encuentro que Dios proveyó entre Pablo y Timoteo, Pablo lo expresa de una manera hermosa cuando habla de Timoteo. Pablo le llama hijo mío. Hijo mío. Era algo tan profundo. Y le dio una palabra, tienes que ser un evangelista. Encuentra a los discípulos, levántate como evangelista. Y Pablo le comisiona como pastor, como obrero en la iglesia de Tesalónica. Lo levanta. Pero era un jovencito todavía. No tiene tampoco sentido común. Tampoco es lógico. Sabéis que los ancianos tenían que tener una cierta edad. Para eso se les llama ancianos, ¿verdad? De ahí viene la palabra. Que eran personas ancianas, mayores en edad. Pero Pablo levanta a este hombre, a Timoteo, todavía siendo un joven. Y le vemos en Hebreos 13, vemos cómo Pablo está con Timoteo en la cárcel. Y vemos cómo van a 10 campos importantes que movieron y cambiaron una época. Hicieron estas grandes obras. Y si nosotros tenemos fe que supera el sentido común, hermanos, vamos a ver grandes obras de parte de Dios. El mundo nos dice que no podemos hacer ciertas cosas. A veces incluso los médicos nos dicen que es imposible ciertas cosas. ¿Verdad? ¿No habéis tenido, seguro que tenéis testimonios en esta dirección, ¿verdad?
Los médicos dicen, no, es muy difícil, no va a poder ser. Pero Dios dice otra cosa. El sentido común dice, no, con esto que tú tienes es complicado. No va a ser posible porque tienes esta dificultad. El sentido común dice que te olvides. Pero si yo creo en la palabra que Dios me da, vamos a ver grandes cosas. Siempre que nosotros nos levantamos con una palabra, Satanás siempre va a levantarse para quitarnos y hacernos olvidar esa palabra. Siempre ocurre así. Por eso la iglesia primitiva tenía esta fe, sabía lo que estaba viviendo. Y en ese momento superaron también ese sentido común que les decía, ¿qué hacéis en Jerusalén? Si acaban de matar al maestro, si os reunís, os van a matar también a vosotros. Pero en contra de toda la lógica que se pudiera razonar en ese momento, ellos que creían en Jesucristo, tomaron la palabra y se reunieron en el aposento alto de la casa de Marcos. Siempre que aparece la verdad, Satanás siempre aparece para destruir la verdad de Cristo. Por eso tengo que permanecer ahí, porque en ese momento salieron las respuestas que Dios les dio como palabra en el Monte de los Olivos, y seréis llenos del poder del Espíritu Santo. Y en ese momento recibieron esa palabra, y en ese momento se convirtieron en los acontecimientos más importantes de la historia. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy podáis levantar esta palabra, que hoy podáis orar, pidiendo deshacernos de nuestro pasado, que yo pueda orar y pueda decir, Señor, me quiero deshacer de mi destino completamente, solo voy a entrar en el poder de Dios y en la realidad presente, voy a tomar el sentido común superior dentro del Evangelio, por encima de cualquier otra cosa o cualquier otra circunstancia. No importa, la iglesia primitiva recibió mucha persecución por esta causa. Y es lógico que acontezca, y es necesario que aconteciera, que hubiera persecución. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido persecución, ahí estaríamos viendo a los judíos, estaríamos viendo a los sacerdotes, estaríamos viendo a la gente de poder, captando y tomando los grandes cargos dentro del cristianismo. Y Dios tiene que decir, no, va a haber una persecución. ¿Para qué? Solamente aquellos que de verdad tienen esta fe. Solamente para aquellos que de verdad están creyendo y saliendo de su pasado. Por eso es necesario, incluso es algo que no tiene sentido común, es que en medio de una persecución cruel, trágica, el Evangelio llegara a conquistar Roma. ¿Tiene sentido? Absoluto. No tiene ningún sentido. Y Dios tiene que levantar una persecución. ¿Para qué? Para aquellos que no creen, para aquellos que no tenían fe, para aquellos que solamente tenían la imagen, quedaran atrás. Y solamente aquellos que creyeron de verdad en Cristo pudieran seguir adelante. Con toda la persecución, Roma fue conquistada. El Evangelio fue predicado. En contra de toda lógica, este Evangelio, dice la palabra, va a ser predicado hasta lo último de la tierra. Contra toda lógica, contra toda adversidad que estamos teniendo y que está habiendo en el mundo, con todo el crecimiento y todo el avance del islamismo, con todo el tema de la falta de fe que hay en el mundo, en contra del ateísmo, en contra de todo ello, Jesús dijo, este Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Hermanos, tenemos que salir de nuestras heridas. Tenemos que salir del destino de nuestro pasado, salir del pensamiento de nuestro pasado. ¿Cómo salir de eso? Hasta que pensemos en ello y nos dé risa. Cuando pensemos en las cosas del pasado y nos riamos, significará que ya hemos superado eso. Si todavía pensamos en esas cosas y lloramos, todavía no lo hemos superado. Amén. Hasta que nos riamos, hermanos, de todas las cosas y las heridas del pasado. Porque si no lo hacemos, un día Satanás atacará en esa parte. Un día el diablo vendrá y tocará esa herida que aparentemente está escondida, pero que todavía está. Todavía no nos hemos deshecho de las heridas.
A veces pensamos, ay, y nos acordamos del pasado. Ay, es que el pasado me lo pasaba tan bien. Hay algunos jóvenes, ay, es que me lo pasaba tan bien cuando iba a la discoteca, me lo pasaba tan bien cuando iba al campo, me lo pasaba tan bien cuando... Significa todavía no lo ha superado, ¿verdad? Todavía no lo ha superado. Tenemos que deshacernos todavía de todas esas cosas. Amén. Que al entender el Evangelio salgamos de todo problema. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos salir de todo problema, de toda circunstancia y de toda situación. Padre, oramos ahora y queremos orar en el nombre de Jesucristo. Señor, que tengamos esa fe superior, que podamos tener esa fe que supera el sentido común, que no importa lo que digan, Señor, nuestros médicos o lo que digan nuestros cuerpos, Padre, queremos creer en la palabra que tú nos has dado. Y si creemos en esa palabra y si estamos 24 horas al día pensando en ello, Señor, tendremos esa victoria en Cristo. Que podamos gozar y que podamos disfrutar. Señor, que cuando haya enfermedades, cuando haya problemas, Señor, si tú obras, todo se soluciona. Tenemos, Señor, que levantar a los jóvenes, Padre, y queremos orar por los jóvenes como Timoteo, queremos orar por los remanentes, ese que es tan valioso, que es tan grandioso. Padre, que entremos, aunque sean 5 minutos al día, en la oración profunda. Señor, que se levanten las grandes respuestas, que podamos disfrutar de las 24 horas de oración, que podamos, Señor, disfrutar de esas 25 horas, Señor, intensas, concentradas. Señor, que podamos disfrutar de la oración ferviente que tú tienes, Señor, para nosotros. Padre, oramos que tu gracia, Señor, siga estando con nosotros y que nos des la fuerza del culto. Ahora, Padre, que toda obra de sanidad esté en nuestras vidas, Padre, y que sigas obrando la sanidad perfecta y completa. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.